Desalojado tras muchos años de ocupación, el edificio de Plaza España fue comprado entre varios propietarios con la intención de rentabilizarlo, pero en ese proceso las viviendas fueron ocupadas. El decreto aprobado por el Gobierno de España tras el COVID prohíbe los desahucios para colectivos vulnerables y al haber menores de edad en el edificio, el proceso ha sido costoso, largo y de mucho desgaste personal. Y bueno, pues hasta esta fecha, o sea, esto fue en el año 22, pues 4 años esperando, pagando gastos de contribución, pagando seguro, pagando gastos de luz de comunidad, en fin. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es viernes 20 de febrero, primera encuesta del CIS de intención de voto para el 15M. Les daremos los datos de Palencia. También seguimos muy de cerca la huelga indefinida de médicos que cumple su primera semana. El seguimiento en Palencia ha rondado el 40% según los convocantes y el 20% según la Junta de Castilla y León. Los médicos palentinos reclaman, al igual que los del resto del país, un estatuto marco propio, pero también exigen que se cubra una plantilla insuficiente, sobre todo en algunas especialidades. Se lo contamos. Comisiones Obreras exige a la Junta el abono inmediato de los sábados trabajados en todas las categorías del SACIL. El sindicato reclama la publicación urgente del decreto que regula estas retribuciones. Acordado en la mesa sectorial de octubre de 2025, hoy se han manifestado frente a los centros sanitarios para exigir el cumplimiento de lo pactado y el pago de las cantidades adeudadas. El 1 de marzo, Baltanás acogerá la 6ª edición de la Feria de la Trufa. Se han planteado todo tipo de actividades, de acciones para dar a conocer este producto con unas características que le hacen único. Hoy se ha confirmado que ya se ha realizado un estudio de viabilidad que sienta las bases para una futura marca de garantía de la trufa del Cerrato. Y en el tiempo para el deporte, la jornada nos deja un foco claro: la Balastera con Palencia, Cristo Atlético recibiendo a la Virgen del Camino con la obligación de sumar para no descolgarse del playoff. El duelo religioso entre el grupo octavo de tercera división, el Cristo contra la Virgen, es un partido importante el domingo a las 6 para los de Chuchi Jorques. Cierran los puestos de playoff de ascenso. Fuera de casa, el Becerril afronta una salida exigente en Guijuelo, con la moral reforzada tras romper la mala racha. El Palencia Club de Fútbol visita León para medirse al Júpiter leonés con el objetivo de engancharse a lo más alto de la clasificación. Los datos que ha hecho público Idealista, uno de los principales portales inmobiliarios del país, son preocupantes. Revelan que el volumen de viviendas sin posesión, o lo que es lo mismo, ocupadas, que sale a la venta, ha crecido de forma importante en el último trimestre. En Palencia, en los últimos 3 meses de 2025, se contabilizaron en la provincia 12 propiedades ocupadas en venta, un 9,1% más que el trimestre anterior, lo que supone un 1% del total. En Palencia, un edificio ha podido ser desalojado después de 4 años ocupado. Eran familias con niños pequeños, por tanto no podían ser desahuciadas. Así lo establece el decreto del Gobierno desde hace 6 años, una norma que está empezando a ser cuestionada por los tribunales. Alba Míguez. Pese al último revés judicial, la intención del Gobierno de Pedro Sánchez es mantener esa suspensión para que los colectivos vulnerables no puedan ser desahuciados en caso de ocupar una vivienda, y eso incluye, por ejemplo, a las familias con niños pequeños. Eso ocurrió precisamente aquí, en este inmueble de Palencia capital. Justo cuando el edificio iba a ser rehabilitado, fue ocupado por 4 familias. Los dueños no han podido desalojarles hasta que el ayuntamiento les ha emitido un informe de que el estado del edificio está en ruinas. Este edificio fue comprado entre varios propietarios que decidieron invertir sus ahorros con la intención de rehabilitarlo, pero en pleno proceso las viviendas fueron ocupadas. Íbamos a tener aquí una reunión, vimos que entraban unas personas extrañas y nos sorprendió, y entonces fuimos nosotros a mirar y dijimos, ¿dónde se han cambiado la cerradura? Reconocen que a partir de ahí comenzó un proceso largo, costoso y de mucho desgaste personal. Aquí lo hemos pasado muy mal, esperando, pagando gastos de contribución, seguro, gastos de luz de comunidad. Y es que el decreto aprobado por el Gobierno de España tras la pandemia prohíbe los desahucios para colectivos vulnerables. Hemos promovido un expediente de ruina del edificio porque no puede estar habitable y tiene un riesgo de derrumbe. Gracias a eso, pues el ayuntamiento nos ha dado
licencia para poderle derribar. Porque han sido 3 años y medio, pero si no es por eso, pues hubieran sido bastantes más. Porque aquí había familias con niños y eso no se pueden desalojar. Algo que conocen bien los actuales dueños del inmueble, porque no es la primera vez que les ocurre. En el Puente Mayor tenemos otro edificio ocupado. En Ramón Carande hemos tenido también viviendas ocupadas. Ahora, y solo después de que el edificio haya sido declarado en ruinas, ha podido ser desalojado y será derribado para construir nuevas viviendas. Hay muchos problemas laborales abiertos en Palencia. Por aquí continuamos prestando especial atención a la huelga médica. Hoy viernes hacemos balance de la evolución de la primera semana de huelga médica, un paro que en cuanto a la participación ha ido creciendo a medida que han ido avanzando los días. El lunes y el martes se registró un seguimiento muy similar, algo más del 19%. El miércoles y el jueves el número de médicos que decidieron parar creció, alcanzando cotas de casi el 25%. Son porcentajes oficiales de la Administración regional, porque los de los convocantes son mucho más elevados. Hoy los datos hablan de un 23,4% de seguimiento de la huelga. Ya saben que parará una semana cada mes. Además de un estatuto marco propio independiente del resto de los sanitarios, en Palencia piden que se dé una respuesta a las carencias que presenta aquí la sanidad. Hemos estado hablando con ellos. Los médicos hartos han secundado toda una semana de huelga indefinida. Los profesionales en concreto de Palencia piden que se tengan en cuenta las peculiaridades del Hospital Río Carrión, porque dicen ahora mismo faltan muchos especialistas. De 4 especialistas que éramos, con los traslados, pues únicamente me quedé yo durante 5 meses. Pero luego sí que es verdad que se ha cubierto la plantilla con otro compañero que ha venido de León, pero estamos con una plantilla claramente insuficiente, es decir que bueno, hacemos todo lo que podemos por atender a la población, pero realmente deberíamos estar aquí 4 o 5 especialistas. En ginecología tenemos las plazas cubiertas, pero los ginecólogos digamos que trabajan en otras provincias, quedando aquí el servicio pues con poca gente, problema para las guardias, problema para el día a día, porque los ginecólogos tienen aquí su plaza, pero están trabajando en otros hospitales. Vemos entre 25 y 30 pacientes diarios. Cada vez hay menos médicos en la sanidad pública, menos dermatólogos, que tienden a irse a la privada porque las condiciones laborales son incomparablemente mejores. Una huelga que, aunque la apoyaran, no han podido secundar los médicos de área, tampoco los médicos de emergencias, porque en su caso los servicios mínimos han sido del 100% y por lo tanto estaban obligados a trabajar. Nosotros estamos totalmente respaldando la huelga médica de nuestros compañeros, sin embargo no tenemos el derecho de ejercerla. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mi trabajo es de servicios mínimos al 100%. Si desde el Ministerio no ofrecen soluciones y escuchan las reivindicaciones, el próximo mes habrá de nuevo una semana de huelga de médicos. No son las únicas protestas en el ámbito sanitario. Un alto porcentaje de trabajadores de SACIL no está cobrando por trabajar los sábados, pese a un acuerdo alcanzado con la Junta en octubre. Hoy han reivindicado que se cumpla lo prometido hace ya 4 meses. Decenas de trabajadores del CAUPA han secundado la movilización de comisiones obreras para pedir el abono inmediato de los sábados trabajados en todas las categorías del SACIL. Hasta ahora únicamente había 2 categorías percibiendo esa remuneración. Los auxiliares de enfermería y las enfermeras, solamente. El resto no lo cobra nadie. Una demanda calificada como histórica por los sindicatos que parecía haber cristalizado el pasado octubre tras un acuerdo con la Junta. Ya está aprobado en la mesa de negociación, está pendiente de tramitación, pero ahora al parecer hay problemas administrativos. Transcurridos 4 meses sin novedades, reclaman la publicación del decreto que regula dichas retribuciones con cantidades entre los 25 y los 40 euros por cada sábado y trabajador. Técnicos de laboratorio, técnicos de rayos, operarios de servicio, pinches de cocina, técnicos de restauración, técnicos de alojamiento, auxiliares administrativos, técnicos de nutrición y dietética, celadores, personal de mantenimiento, es decir, fontaneros,
constructores, electricistas, operarios de oficios. Puede que me olvide alguna categoría, pero son muchas. El acuerdo incluía además el abono retroactivo desde enero de 2024 y estaba previsto antes de terminar este mes de febrero. Entendemos que lo harán porque no cabe otra opción y si no, pues nos plantearemos posteriores medidas, por supuesto, porque no, esto no se puede quedar así. Los trabajadores aseguran que ya no hay justificación para estos retrasos administrativos que están afectando especialmente a los profesionales con salarios más bajos. Y los sindicatos que están inmersos en una nueva negociación con la dirección de Renault para cerrar un nuevo convenio colectivo. Y han conocido hace tan solo unas horas que la empresa del automóvil no descarta que el eléctrico llegue a Villamuriel de Cerrato. Así lo ha afirmado el consejero delegado del grupo Renault, François Provost, en París. Asegura que trabajan para mantener la competitividad de las plantas de España y que si esto se logra podrían llegar esos modelos. De hecho, han afirmado en palabras textuales que en Europa se está avanzando hacia la movilidad eléctrica y que estos coches como referencia se construirán en España, concretamente en la factoría de Palencia. Minuto de silencio esta mañana a las puertas de su delegación del Gobierno en Palencia en repulsa de los últimos crímenes machistas. Hablamos de las mujeres asesinadas en Castellón y Madrid. El presente año ha comenzado con un preocupante bagaje, una víctima mortal por violencia machista cada 5 días. 10 mujeres han sido asesinadas por su maltratador en el primer mes y medio de 2026. Esto ocurría fuera y una vez dentro, reunión de coordinación de seguridad de cara a las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo. Presidida por el subdelegado del Gobierno, han estado también representantes del resto de administraciones palentinas. Se trata, junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad, de establecer criterios y mecanismos que permitan que la jornada electoral se desarrolle con absoluta normalidad. Y nos hacemos eco de la última encuesta del CIS, que precisamente hace referencia a lo que podría ocurrir en esas elecciones. Ganaría el Partido Popular con mayor número de votos, una estimación del 37,1% para lograr 3 procuradores, los mismos con los que cuenta ahora. El PSOE, que ganó en Palencia en 2022, sería la segunda fuerza política con 3 procuradores también, y el 32,8% de los sufragios. Vox mantendría el representante con el que cuenta en la actualidad, eso sí, obtendría un 14,6% de los apoyos, casi 4 puntos menos que las anteriores autonómicas, según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Con estos datos a nivel regional, empate técnico entre el PP y el PSOE en unas elecciones autonómicas que ganaría por poco Mañueco de nuevo con un pequeño porcentaje, necesitando acuerdos con Vox o la abstención del Partido Socialista. Y siguen trascendiendo propuestas de los diferentes partidos de cara a esos comicios. Hoy, Miguel Ángel Blanco, cabeza de lista de los socialistas por Palencia, ha mantenido un encuentro con los responsables de la Universidad Popular. Asegura que su situación económica está muy apurada y recuerdan que ofrecen formación a más de 9.000 personas. Se ha comprometido, si gobierna, a recuperar ayudas que la Junta concedía a este programa hasta el año 2012. Apuestan también por ampliar sus acciones en los barrios y centros sociales, reforzando los talleres que ayuden a prevenir la soledad y potenciar la formación digital para que las personas mayores puedan relacionarse con las administraciones o con la sanidad para pedir citas médicas. Y la coalición Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verde Secuo ha elegido Palencia para presentar su programa electoral de cara al 15M. Se reparte en 3 ejes que consideran fundamentales, como el derecho a vivir y trabajar en Castilla y León, el fortalecimiento de los servicios públicos y los derechos y las libertades. Puesta de largo del programa de una coalición que ha debatido y abierto todos y cada uno de los puntos con los que cuenta. Critican y no entienden las numerosas propuestas con las que cuentan desde el PP. Es curioso, ¿no?, que el Partido Popular, que lleva 38 años gobernando en Castilla y León, presente más de 1000 propuestas para Castilla y León, ¿no?, cuando en 38 años da la sensación de que no les ha dado tiempo. En su caso se apoyan en 3 ejes que consideran fundamentales. El primero, el derecho a vivir y a trabajar en Castilla y León. Para que la gente que vive en los pueblos tenga las mismas condiciones de vida que las que viven en las ciudades, ¿no? Y que los que viven en las ciudades tengan las mismas condiciones de vida de quienes viven en otras comunidades autónomas, ¿no? El fortalecimiento de los servicios públicos. Con un porcentaje muy elevado, ¿no?, por encima del 25% de mayores de 65 años, creemos también que hay que
que hacer una comunidad que cuide, hay que construir una comunidad que cuide y no que cuide precarizando a las cuidadoras, mayoritariamente mujeres. Como tercer gran eje, la defensa de los derechos y libertades y la del territorio. Un programa que han hecho de una manera participativa, pero que sigue abierto a todos. Lo que hagamos en la acción de gobierno, lo que hagamos en la acción parlamentaria en las Cortes de Castilla y León, sea efectivo y efectivamente sea la representación del pueblo de Castilla y León. Esto es, en definitiva, un planteamiento de un modo de hacer política distinta frente a los partidos que les ofrecen a ustedes un programa cerrado o que les ofrecen a ustedes sencillamente lo que no han hecho durante 39 años. Anuncian que van a desplegar una campaña intensa y que salen a por todas en Castilla y León. Y como cada viernes hemos tenido Junta de Gobierno local, hoy se ha aprobado la bolsa de empleo para sacar el concurso de la plaza de director de la banda de música. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso de la Asociación Salvemos la Dársena contra el PERI 5 de Palencia. La Sala avala la legalidad del planteamiento aprobado por el Ayuntamiento en 2023 y la clasificación de ese suelo dentro del Plan General de Ordenación Urbana de 2008. La sentencia concluye que los terrenos cumplen las condiciones de suelo urbano no consolidado y que su desarrollo no vulnera la normativa urbanística ni la ambiental. El tribunal rechaza también los argumentos sobre la falta de accesos, el impacto visual o el riesgo de inundaciones y afección al entorno del BIC del canal. La resolución no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Y el Palacio de la Diputación, que ha sido también escenario de otra de las citas de esta mañana, con otra reunión, en este caso del Consejo Provincial de la Mujer, para cerrar el programa del Día Internacional de las Mujeres que se conmemora el 8 de marzo. El encuentro, presidido por la diputada de Mujer Patricia Pérez, ha contado con la representación de entidades sociales, sindicales, empresariales y académicas. Entre las actividades previstas destaca para el 5 de marzo una mesa redonda titulada Mujer y Deporte cambiando las reglas, con la participación de 6 mujeres vinculadas al ámbito deportivo. Y también en Diputación se ha presentado un programa, el de la 6ª edición de la Feria de la Trufa, que tendrá lugar el próximo 1 de marzo en Baltanás. Habrá hasta 14 expositores, pero se han planteado charlas, degustaciones, show cooking y una larga lista de actividades. Se busca dar a conocer el valor de un producto que ha dado ya los primeros pasos para obtener su propia marca de garantía. De hecho, tiene su propio estudio de viabilidad. Se cultiva sobre un mismo sustrato, unas mismas condiciones ambientales y eso hace que a nivel de características organolépticas y sensoriales tenga una estructura común. Los productores que invirtieron cantidades fuertes económicas para montar sus plantaciones de trufa hoy están viendo cómo son productivas. Una localidad que es no solo apta para la trufa, sino que es un territorio idóneo para la trufa. Y una noticia que hemos conocido de última hora: un detenido y 2 investigados por robar 23 palés de cerveza en Venta de Baños. Localizaron la bebida en el polígono industrial, se fueron hasta Valladolid, robaron un camión, se lo llevaron todo a Madrid, 300.000 euros. Sumaba todo lo robado, han localizado el camión y el remolque. Nos vamos con los deportes. Y comenzamos los deportes por el fútbol, porque se presenta una emocionante jornada en el grupo octavo de tercera división, con un Palencia Club de Fútbol y un Palencia Cristo Atlético aferrados a la cabeza de la clasificación y un Club Deportivo de Cerril que comienza a vislumbrar la luz después de semanas sin sumar puntos. Tras salir de la mala racha y tener por fin a la diosa Fortuna de cara sumando los 3 puntos frente al filial de la Cultural, el Club Deportivo de Cerril tiene un complicado desplazamiento este fin de semana. El domingo a las 4:30 se mide al Guijuelo, tercero en la clasificación, y aunque viene de una victoria, ha tenido una racha muy irregular. Los de Francis Olea, con la moral muy alta tras ese triunfo, intentarán seguir sumando para salir de puestos de descenso. Quienes se enfrentan esta jornada a la filial de la Cultural son los de Pandiani. El Palencia Club de Fútbol se mide al Júpiter Leonés con la intención de seguir aferrados a la cabeza de la clasificación. Los capitalinos son segundos, empatados al primero al Atlético Tordesillas, que encabeza la tabla por el golaveras. Será el domingo a las 4 en el campo leonés. Y el Palencia Cristo Atlético, por su parte, es el único palentino que actúa de local, pero en este caso casi que el campo actúa en su contra.
Los de Chuchijorques reciben a la Virgen, quinto contra octavo, también el domingo, pero a las 6 de la tarde. Derbi cristiano en el que los palentinos esperan sumar y no descolgarse de los puestos del playoff de ascenso. La competición también continúa con el resto de deportes, con el atletismo como protagonista de nuestro capítulo polideportivo, porque Marta García supera su propio récord de España en los 3.000 metros y consigue la mínima para el Mundial de Toruń. Marta García suma 7 récords de España absolutos, 4 de ellos en pista cubierta. La palentina batió ayer su propio récord de España de 3.000 metros indoor, firmando en la francesa Liévin un registro de 8 minutos 34 segundos 28 centésimas, o lo que es lo mismo, rebajando 4 segundos su plusmarca nacional que registró en Boston en 2024. Ha conseguido la mínima directa para el Campeonato del Mundo en Toruń, que se celebra del 20 al 22 de marzo. El Deportivo Guardo Fútbol Sala juega en Concello de Begonte el sábado a las 7 de la tarde. Los de Edu González salieron de la mala racha de 4 derrotas consecutivas tras la pasada victoria ante Zamora. Una temporada irregular de los norteños, que se posicionan ahora decimocuartos en la clasificación, terceros por la cola. Precisamente el Concello de Begonte es el colista, que aún no ha sumado ningún punto en los 20 partidos disputados. En División de Honor Plata, el Fuentes Carrionas viaja mañana a Getafe para medirse a Getasur. Las de Iker Díaz cayeron la pasada jornada y juegan mañana a las 7:30. Son novenas en la tabla con 12 puntos, mientras que Getasur es cuarto con 29. Grupo Palausa Balopal recibe mañana a las 8:15 al Parque Norte Burgos en el Mariano Aro. Los morados lograron la victoria la pasada jornada tras una racha negativa y se miden a un rival quinto en la clasificación con 21 puntos, 7 más que los palentinos, y viene en racha de 5 victorias consecutivas. Grupo Inmapa Filipense recibe mañana al PAS Piélagos. Son décimos en la clasificación, habiendo cosechado 2 victorias esta temporada, pero aún con opciones de ascender puestos. ¿Y cuánto tiempo sin poder decirlo? De cara a mañana y durante el fin de semana puede que luzca el sol y en los próximos días además suben poco a poco las temperaturas. Se despeja poco a poco el sol, podremos disfrutar de los rayos del astro rey a lo largo del fin de semana, pero el precio a pagar, al menos durante el sábado, es una bajada de las temperaturas mínimas. Lo vemos en la zona norte, donde el termómetro bajará por debajo de los 0 grados, pudiendo llegar hasta los -2. Eso sí, la máxima es también ligeramente más agradable al son que marca los rayos del astro rey. Podría llegar esa máxima hasta los 15-16 grados, como vemos en Herrera. En la comarca de la Vega de Saldaña la temperatura mínima bajará también por debajo de los 0 grados hasta los -1 y la máxima llegará hasta los 14. Misma máxima, misma temperatura que alcanzará la zona de Campos. Nubes de evolución sin rastro de precipitaciones y con tendencia a despejarse y salir el sol a lo largo del día. La temperatura podría bajar en algunas localidades, como vemos en Paredes o en Villarramiel, hasta los -2. La máxima será de unos 14. En Ampudia, en Torquemada, en Villamuriel de Cerrato, en Dueñas, esa temperatura máxima oscilará también entre los 14 y los 15. La mínima aquí en el Cerrato también será fría, podría bajar hasta los -1 o hasta los -2. Mismo panorama que encontramos en el Alfoz de la ciudad. Y en la ciudad, pues lo mismo, parecido a lo que veíamos en el Cerrato, temperaturas de hasta 15 grados y una mínima de -2. Nubes de evolución sin riesgo de precipitaciones. ¿Y qué tendremos de cara a los próximos días? Pues milagrosamente sigue saliendo el sol, las nubes podrían aparecer de manera puntual pero sin dejar lluvias y las temperaturas tienen esa tendencia poco a poco a subir ligeramente. La mínima se despejará del 0 y la máxima podría rozar los 20 grados. El Centro Cultural Provincial acoge hasta el 1 de marzo la muestra Paisajes Imaginados del pintor palentino José Belmonte Saavedra. La muestra reúne 34 obras realizadas en acrílico, que ofrecen una mirada diferente y evocadora del paisaje provincial, donde el color, la luz y la atmósfera cobran protagonismo. La exposición puede visitarse de lunes a sábado en horarios de mañana y tarde, también domingos y festivos en horario de mañana. Ya conoces Campos del Renacimiento, un proyecto expositivo singular que ofrece la oportunidad excepcional de visitar piezas de arte únicas en los lugares donde fueron concebidas. Aunque las visitas a los templos de los 4 municipios implicados pueden realizarse de manera independiente, Campos del Renacimiento es una ruta cultural y patrimonial. El precio de la entrada individual con audioguía es de 15 euros o de 12 euros en el caso de la entrada reducida. Cada entrada es válida por 4 meses y sirve para efectuar una visita por sede.
La programación Culturo de la Villa Romana La Olmeda llega con 69 actividades para ofrecer cultura e historia dirigida a todos los públicos. No te la pierdas, toda la información para inscribirse y participar está en la web de la Villa Romana La Olmeda. Hasta abril de 2026, el yacimiento se llena de arte, música o gastronomía. Y hasta aquí la información de este 20 de febrero, Día Internacional del Camarógrafo. Hoy felicitamos y damos la enhorabuena a nuestros compañeros técnicos por esa labor diaria que realizan para que todos ustedes nos puedan ver a través de la televisión. Recuerden que pueden ver este espacio, si así lo desean, a través de CIL TV Play. Sean felices y pasen un buen fin de semana.